Bien, 16:07 está con nosotros a esta hora de la tarde, quien fuera ministro de Salud durante la primera ola de la pandemia, el doctor Jaime Mañalich, y está a través del Zoom. Hola, ¿cómo está, doctor? Estupendamente bien, doña Ángeles, usted. Bien, muy bien, gracias. Estamos un poco preocupados, alarmados con las cifras y todo. A un año de su gestión, cuando comenzó esta situación, la cosa es claramente peor que en el inicio, ¿no? ¿Qué podría o qué debiese haberse hecho mejor, cree usted? Nosotros nos enfrentamos a una situación epidemiológica mundial que tiene pocos precedentes. Lo que más podría acercarse es la gripe española de 1918, al término de la Primera Guerra Mundial, que también afectó a Chile, produjo un exceso de muertes de alrededor de 5.000 personas y en todo el mundo mató a más de 50 millones de personas y probablemente es un subregistro. Efectivamente, ¿no es cierto?, tanto en esa época como en esta, nosotros tenemos delante un enemigo, en este caso un virus, muy dinámico en sus mutaciones, muy cambiante, que por supuesto aprovecha cualquier oportunidad para contagiar de uno a otro, cualquier debilidad del sistema inmune. Y en ese sentido, la pregunta que usted hace, Ángeles, es bien difícil de contestar. Porque si uno piensa qué podríamos haber hecho mejor, uno dice, ¿por qué no cerramos las fronteras antes, en febrero, por ejemplo? Sí. Pero la Organización Mundial de la Salud decía que no había que hacerlo, que incluso que los países que lo hicieran tenían que dar una explicación muy clara a la Organización Mundial de la Salud para esto. ¿Por qué no usamos mascarillas antes? Bueno, en Chile se dijo, usemos mascarillas, y se generó un combate público enorme, casi con consideraciones políticas, respecto a que esto era una imprudencia, e incluso la Organización Mundial de la Salud no recomendó no usar mascarilla. Y por eso creo que quienes pueden decir, incluso en el momento que estamos, mira, esto podría haber sido mejor, refleja una soberbia, porque también induce a pensar que hacia el futuro están claras las cosas que hay que hacer, y desgraciadamente no es así. Entonces, a su juicio, doctor, si es que entendemos bien, ninguna decisión se podría haber tomado antes para evitar esta situación, porque, por ejemplo, cuando usted estaba a cargo del ministerio, cuando recién estaba comenzando, se propuso estas cuarentenas dinámicas que fueron muy criticadas, y hoy día finalmente tenemos una cuarentena total producto de esta situación, pese a que siguieron siendo dinámicas con este plan paso a paso, modificado o no. Entonces, yo creo, ¿no se pueden Ángeles, hacer que autocríticas? lo que usted afirma es falso, en el contexto de que las cuarentenas dinámicas cambiaron de nombre, ahora se llaman plan paso a paso. Sí. Y todos los días escuchamos, ¿no es cierto?, hoy día, que la comuna tal va a salir, la comuna cual va a pasar a la fase X, a la fase Z. En este momento, un conjunto de comunas, y en particular toda la región metropolitana, está en un periodo de confinamiento estricto. Lo probable es que cuando este periodo tan duro que enfrentamos hoy día tienda a mejorar, de nuevo los confinamientos empiecen a liberarse, a abrirse en una forma comunal. O sea, primero la comuna tal o cual, igual como llegamos a este punto. Y en ese contexto, efectivamente, en Chile y en realidad en muy pocos países no ha existido una cuarentena, un cierre total, y los países que lo han hecho, Argentina, sin ir más lejos, que tuvo un periodo de confinamiento muy estricto durante los primeros 2,5 meses de la pandemia, fracasaron absolutamente, porque una vez liberadas o ya agotada esa medida, la pandemia explotó y explotó de una forma mucho más violenta de lo que había ocurrido en Chile. Está con nosotros también la doctora Carolina Herrera, doctor Mañalich, y quisiéramos hablar de las cifras de hoy. Es una cifra realmente que tal vez
los estudios o los análisis, la doctora lo había anunciado en algún minuto, si no se controlaba antes iba a llegar finalmente a este resultado, 8.195 casos positivos, 183 personas fallecidas y finalmente 12 regiones que superan su propio récord, ¿no? En lo que va del año 2021. Doctora, ¿cómo lee usted esta cifra? Primero un saludo al doctor Mañalich. No sé si él se acuerda, pero yo era interna en el J. Aguirre cuando él era becado de nefrología. Así que le tengo mucho cariño a ese recuerdo. En este momento, mira, yo te diría que ojalá estuviéramos en el peor minuto, porque cuando uno está en el peor minuto de algo solo te puede quedar mejorar, pero no lo sabemos. Y en eso, en el sentido de que conocer la biología de un virus, la biología de una pandemia, es algo que todavía no se puede saber. Lo que yo quiero, ministro, exministro, doctor Mañalich, es que le dé garantías a la ciudadanía de que los datos son transparentes, que podemos confiar en esos datos, que tenemos que sacar conclusiones y que si nosotros queremos tomar información, ya no solo del número, sino que la información que emana de eso, haya posibilidades de hacerlo. ¿Hay garantía de eso? Bueno, desde luego yo soy un simple ciudadano hoy y no me corresponde ofrecer las garantías que usted señala. Me recuerdo muy bien, doctora, de usted, han pasado poquitos años para usted, muchos para mí. 35 nomás. De aquella época. Pero refiriéndose a las cifras, nosotros tenemos que recordar que en la evaluación internacional de los 96 países que informan seriamente las cifras de la pandemia, Chile se encuentra entre ellos, nosotros ocupamos el cuarto lugar, del mejor al peor. Y en ese sentido, las cifras que se entregan son completamente transparentes, pero dentro de esa transparencia también se refleja dificultades. Por ejemplo, todos los días, en el informe de hoy no es la excepción, se dice tenemos tantos casos nuevos de COVID-19 y tenemos este número de personas, 500, 400, lo que fuere, no informadas. En el informe de hoy día está. ¿Y qué es lo que significa no informadas? Significa que se hizo una pregunta a los laboratorios que hacen PCR, estos laboratorios informaron, estos exámenes son positivos a las X horas de ayer, y sin embargo, estas personas no fueron informadas por sus médicos, no fueron informadas por sus centros asistenciales, no figuran en la plataforma Epivigila de la Subsecretaría de Salud Pública. Y por lo tanto, en el informe de cualquier día tenemos 400, 500 personas que es muy difícil trazar, porque incluso, ¿no es cierto?, están registradas desde el inicio de los síntomas. Sí, doctora. Y en ese sentido, aquí hay un tema que es los datos transparentes, reales, y la dificultad para obtenerlos. O sea, hoy día, y termino con esto, nosotros podemos hacer alguna proyección en relación a la efectividad de la vacuna, sobre todo la vacuna CoronaVac o Sinovac en Chile, a la luz de lo que está ocurriendo por el número de casos nuevos y el número de hospitalizaciones nuevas de personas ya vacunadas, o sea, vacunadas, quiero decir, inmunizadas, 1 dosis, 2 dosis, 15 días. Y efectivamente esos números están cayendo en forma muy rápida, como en Israel, Reino Unido. Pero la pregunta, a ver, ¿pero cuánta gente que se ha vacunado está ya protegida? No sabemos porque no hemos medido los anticuerpos. Recién la próxima semana va a haber un volumen de gente vacunada que va a permitir comparar, decir, mire, entre los vacunados reales ya inmunizados, este fue el riesgo de reinfección, entre los no vacunados de la misma edad, este es el riesgo. Así es, sí. Y otra pregunta. ¿Cómo se entiende que en Chile tengamos cerca de 2 contactos por cada caso y en el Reino Unido tengan 15 contactos de trazabilidad por cada caso? ¿Cómo podríamos optimizar, acercarnos un poco más a esa cifra? Yo creo, y el ministro París lo ha señalado, nosotros tenemos una primera dificultad y es que, producto de nuestra historia probablemente, tenemos un nivel de desconfianza respecto al Estado, se justifica, no se justifica, pero grande.
De manera tal que cuando uno va donde una persona, y eso lo vivimos desde el primer día, va donde una persona y le dice, dígame por favor, este fin de semana entendemos que usted estuvo en una reunión, en fin, en toque que así es cierto. ¿Y con quiénes estuvo? No me acuerdo. No sé en realidad. Entonces, ese hilo que en países que tienen sistemas de monitorización digital muy estrictos, China, por ejemplo, Corea del Sur, se hace fácil porque uno rastrea los celulares, con qué celulares estuvo en contacto esta persona y va a hacer el seguimiento de los celulares. En nuestro país no se puede hacer, tenemos que confiar. De hecho, cuando se trató de implementar la plataforma coreana, fracasó porque requiere que la gente diga yo estoy dispuesto. ¿Y esa es la única a que me falla del siga. proceso de trazabilidad, doctor Mañalich, o hay otra? Yo creo que es la primera falla. La segunda es que nosotros nos hemos quedado en un sistema de testeo anticuado para la situación de hoy. ¿Cómo así? Y por anticuado quiero decir, descansamos casi completamente en PCR. PCR significa que sabe usted, sí tiene síntomas, PCR ya. 48 horas, 3 días, 4 días después sale el examen positivo o negativo. Podríamos haber encerrado a esa persona con la pura sospecha, pero estamos hablando de miles de personas, Exacto, ¿dónde, claro. qué sé yo? Y en ese contexto, por ejemplo, hoy día, ya que se menciona el Reino Unido, el Reino Unido está haciendo antígenos, test de antígeno, que significa tomar una muestra y tener el resultado a la media hora como máximo. Claro. Donde si es negativo es prácticamente seguro que la persona no tiene el virus, no está contagiando. Nosotros nos hemos demorado demasiado en implementar eso. Sí. Y seguimos descansando, insisto, en una tecnología que es más bien para uso clínico, de caso a caso, el PCR, y no en una tecnología masiva. A Y voy a saltar poner un entonces, ejemplo. Claro. a avanzar en eso. Y pongo un último ejemplo. Regreso a clase. Lógicamente, esa garantía que usted habla, doctora, significa que hay que darle garantía a los padres de que no va a haber un contagio en el colegio. Claro. Pero eso no es una declaración. Eso significa, para graficarlo, que el día martes llegan, porque semipresencial, llegan 15 niños a una sala de clase, los 15 tiran un poco de saliva, escupen, los 15, en un solo frasco, se les hace un PCR a esos 15 niños. Si esa muestra es negativa, ninguno de ellos tiene virus en la garganta. Lo mismo los profesores. Todos los profesores se hacen antígenos 2 veces a la semana. Si están negativos, siguen trabajando. ¿Esto ocurre hoy? Claro que ocurre en la industria, en la minería, que no ha necesitado paralizar. Eso se debe a que hay una plataforma de trazabilidad, igual que la industria de la construcción, muy vigorosa. Que Entonces, hace, ¿ese es error del Ministerio de de Educación o de Salud? O economía. O sea, yo no diría error. Necesitamos importar, y efectivamente se están haciendo exámenes de antígeno y otros, pero necesitamos acelerar la marcha en este sentido, Sí. probablemente para tener entre antígenos y PCR mucho más de 100.000 exámenes diarios, a la positividad que tenemos hoy Sí. de más de 10%. Doctor Exacto. Mañalich, está Natalia López con Sí. nosotros, periodista del Departamento de Prensa. Nati. Doctor, buenas tardes. Sumándome un poco a la conversación, el mismo ministro París lo reconoció. Acá el problema de trazabilidad, claro, tiene que ver mucho con salud, pero también con un tema de ayuda social. Mucha gente no dice justamente cuáles fueron sus contactos estrechos porque acá no hay un sistema robusto que vaya en ayuda de toda la clase que lo necesita. Estamos hablando de la clase media y no solo de quienes van a recibir el IFE o el bono COVID. Estamos hablando de familias que han reducido sus niveles de ingresos, pero no tienen que comer. Y no porque ganen, no sé, más de 2 millones de pesos y hay familias que tienen 5 integrantes, significa que esa familia no necesita ayuda. Acá lo que se está pidiendo mucha gente a través de redes sociales es una ayuda más universal. Y ahí hay un punto importante que tiene que ver justamente con la trazabilidad. Entonces, no es solo algo relacionado con la tecnología o con un sistema robusto de salud, también acá es algo integral. Acá hay familias que necesitan seguir trabajando porque no tienen cómo parar la olla. Y ahí hay un punto importante que hay que poner foco justamente en eso porque si no, no vamos a salir de esta. Doctor. No, efectivamente hay que reconocer el esfuerzo de Chile por
ayudar a las familias más vulnerables. Quiero recordar que entre los países comparables a nosotros, ingreso per cápita quiero decir, Colombia, Brasil, lo que fuera, Chile ocupa el lugar número 1 en ayudas fiscales para asistir a las personas vulnerables durante esta pandemia, que suma más del 10% del producto anual, más de 20.000 millones de dólares, y sigue aumentando, y evidentemente hay disposición, entiendo, del gobierno de seguir apoyando, pero la realidad es muy dura. O sea, el estudio del Banco Mundial, donde señala que al menos 2 millones de personas en Chile, en el periodo de esta pandemia, por la enfermedad, por las medidas para controlarla, han dejado la clase media, como usted señala, y se han empobrecido, han pasado a ser vulnerables. Es una situación dramática que tiene rostros humanos detrás, no son cifras, son personas, son gente, son familias. Y allí una de las ayudas fundamentales, en la cual yo no logro comprender por qué no se usa más, son las residencias sanitarias. Cuando yo hacía referencia alguna vez al tema del nivel de hacinamiento, una cosa es el nivel de pobreza, si hay agua potable, no hay agua potable, si hay manejo adecuado de las basuras, los indicadores habituales de pobreza o el ingreso a la familia. Pero otra cosa muy distinta es decirle a una familia, a un grupo, a un CITE, ustedes van a entrar en confinamiento, porque como usted señala, no tienen ninguna posibilidad de salir adelante, tienen que salir a buscar el pan nuestro de cada día. Y es por eso que la ayuda dirigida a ellos y el uso, insisto, de residencias sanitarias como hoteles sanitarios para hacer el periodo de confinamiento gratuito, con comidas, con temperatura adecuada, es algo fundamental, y a mí me sigue sorprendiendo que el uso de ese recurso que está todavía disponible no están todas ocupadas, todavía es escaso. Sí, tenemos que ir con Matías Vera, que algo nos adelantaba de un posible colapso en uno de los centros asistenciales de la región metropolitana que a más personas atiende. Matías. Ellos mismos no lo van a contar. Estoy con enfermeros, con tecnólogos médicos, con TENS, con nutricionistas, kinesiólogos, los compañeros del aseo también. Todas las personas que están hoy día trabajando, incluso, ojo, turnos extra, sacándose la mugre. Decían, no somos héroes, tampoco robots. Lo cierto es que la situación que se vive en el Hospital Sotero del Río parece ser crítica. Y lo vamos a conversar con Roxana, que es vocera precisamente de la Asociación de Trabajadores de este hospital, para saber en el fondo si es efectivo que hay 8 pacientes intubados en la urgencia cuando deberían estar en la UCI. Roxana, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cuál es la situación hoy. Sí, buenas tardes a todas y todos. Aquí los trabajadores de la salud del Hospital Sotero del Río. Sí, pues somos personas, somos trabajadores principalmente hoy día explotados a causa de la pandemia y la crisis. Tenemos hoy día 8 pacientes ventilados en la urgencia. ¿Es efectivo? Sí, efectivo, amanecimos con 6. Y lo que sí tenemos es una situación de colapso permanente. Esto que la autoridad sale hoy día a decir a su secretario, de que estamos con el 95% de las camas ocupadas, las camas críticas, y que estamos casi al borde del colapso, la verdad es que lo invitamos a venir al hospital. Te lo pregunto directamente, ¿este hospital está colapsado? Está colapsado solo por el hecho de tener pacientes ventilados donde no deberían estar. Cuéntame más de eso, a ver. Hoy día tenemos pacientes ventilados en distintas unidades, como la urgencia, cuestión que no debería suceder. Los pacientes deben transitar por la urgencia y ser destinados a un lugar de hospitalización. Tenemos pacientes en el segundo piso, ventilados, que también fue una sala que se habilitó en julio del año pasado y este año también. Tenemos la recuperación de pacientes ventilados, tenemos pacientes ventilados en una unidad de UTIM, una unidad que debería ser de intermedio, pero que tiene 13 pacientes ventilados, y la UCI completa obviamente a tope, no solo con pacientes COVID, pero el informe de ayer, a lo menos de este hospital, señalaba 91 pacientes en UPC solo por COVID. O sea, ahí saquemos las cuentas. Y este hospital, hoy día el Ministerio está exigiendo tener 102 camas de UCI, y nosotros decimos con qué ropa vamos a armar esas 102 camas de UCI. Si no tenemos personal, no tenemos refuerzo, no tenemos, como dice un cartel de lo que están nuestros compañeros, ni siquiera tenemos presupuesto COVID. Los hospitales están funcionando con el presupuesto de apertura. Y además vamos a dejar de romantizar esto de la vocación de los trabajadores de la salud. Nosotros somos trabajadores de la salud pública, que hemos sido, no hoy día, históricamente explotados y colapsados con condiciones precarias de trabajo. Tenemos compañeros haciendo jornadas larguísimas de turno. ¿A quién se le ocurrió que el toque de queda fuera a las 21 horas? ¿A qué mente brillante se le ocurrió eso cuando nuestros compañeros estaban haciendo largo y tienen que salir de aquí a las 8:30 de la noche, y hoy día tienen que retomar turnos de 24 horas? Roxana,
entiendo la molestia, el malestar, que no solamente es tuyo, lo comparten acá todos tus compañeros que han decidido acompañarnos con sus letreros, con sus cánticos. Pero quiero saber, para aterrizar y que la gente en su casa también logre dimensionar algo que tú como enfermera debes manejar bien, pero nosotros no. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hoy día en la noche, mañana en la mañana, aquí afuera hay un accidente violentísimo con muchas personas graves? ¿Está en condiciones el hospital de recibir más gente o no? Lo que pasa es que las condiciones hoy día no están. No podemos recibir víctimas masivas por accidente, ni sea de transporte, ni mucho menos. Aunque fuera que afuera el Lo que accidente. pasa es que van a ser recibidos, pero las condiciones en las cuales nosotros vamos a tener que atenderlos van a ser las más precarias, porque el personal está atendiendo pacientes ventilados. Aquí los pacientes te pueden decir que cuando vienen a la urgencia, si no están categorizados como graves, los van a enviar al SAPU, ¿ya? Porque no da la capacidad para atenderlo a todos. Pero hoy día la atención primaria nos está pidiendo 40 cupos para recibir pacientes, 9 de intermedio, 3 de UCI y el resto de agudo. ¿Dónde? Y no hay, si ese es el problema, y esa es la situación. Ángeles Araya, te doy el pase a ti para que ampliemos esta conversación. Sí, gracias Roxana, gracias al personal de la salud que está ahí en el Hospital Sotero del Río y que nos llaman para hacer este análisis de lo que está ocurriendo y también mostrarlo. Roxana, concuerdo con usted de no romantizar la vocación del servicio público. Nosotros hemos todos los días tratado de agradecer de una u otra manera, homenajear la labor que están realizando, porque por Dios que es difícil y es sacrificada, pero tiene toda la razón. Distinto es cuando solo por vocación vamos a tener que romantizar sobre todo un hospital que hace muchos años que viene con problemas y que atiende a tal nivel de cantidad de población. Así que muchísimas gracias. Está con nosotros y se suma a esta conversación. También fue ministra de Salud, Elia Molina. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarla. Hola, buenas tardes. Mucho gusto de saludarlos a todos y todos los miembros del panel. Igualmente. Está el doctor, le presento todo el panel. Está Natalia López, a quien vemos en pantalla, la doctora Carolina Herrera, y está también a través de Zoom, quien fuera ministro de Salud, el doctor Jaime Mañalich. Parto con usted, doctora Molina. Dada la situación que nos cuenta Roxana, presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital Sotero del Río, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se enfrenta? ¿Es falta de recursos? ¿Es optimización de los recursos? ¿Se destinan recursos equitativos entre los centros asistenciales? ¿Cómo funciona esto? Bueno, en primer lugar quiero mandarles un gran abrazo solidario y cariñoso a los funcionarios del Hospital Sotero del Río, un hospital donde trabajé 20 años. Así que para mí, parte de mi alma de médico, me formé allá, soy pediatra, trabajé en la parte pediátrica. Así que me siento muy cercana a la situación que habitualmente y en mi época también se vivía en el Sotero del Río, un hospital que está en un espacio donde hay gran cantidad de población, todo el ámbito del suroriente de Santiago que se ha ido poblando de forma muy importante. Bueno, no cabe duda de que nuestro sistema de salud ha estado tensionado, ha estado sobreexigido. Lo que dice la enfermera, que se expresaba muy bien, no siempre las expansiones, las exigencias van acompañadas de los recursos suficientes. Y en términos de los hospitales, y hay que decirlo, está aquí el exministro Mañalich, él hizo un gran trabajo en términos de habilitar y de generar una oferta de camas críticas y de ventiladores mecánicos muy buena, muy amplia y que ha permitido sobrellevar esta crisis, pero desgraciadamente la exigencia ha sido tan alta, los equipos de salud están agotados, hay muchos con licencia médica, otros que se han enfermado. Entonces estamos hoy día viviendo el peor de los momentos de la pandemia, donde tenemos el mayor número de casos históricos en Chile, tanto de muertes como de muertes por millón de habitantes, como de pacientes en camas críticas. Se ha tenido que reconvertir en todos los hospitales, no se están atendiendo muchas de las cosas que van a ser motivo de otra pandemia cuando termine esta. Absolutamente. Entonces es un mundo muy complejo. Ahora, si usted me pregunta una opinión, yo creo que pudimos haber sido más precautorios, más preventivos, poder cortar en la medida de lo posible, porque esto es una pandemia, no se puede suspender, porque por más bien que lo haga un país, igual va a tener casos. Pero lo que creo yo que hemos tenido algunas deficiencias tiene que ver con la capacidad en el territorio donde se producen los contagios, las infecciones. Hemos tenido dificultades, por un lado, para transmitir bien el riesgo a los niveles locales,
porque se da muy buena información a nivel de la televisión, es buena información, pero creo yo que no es buena como transmisión del riesgo. Sí. ¿Ah? Doctora, Entonces, para terminar, solo para terminar, entonces te quiero decir que si hubiéramos hecho desde el principio mucho más testeo, trazabilidad y aislamiento de los contactos, hoy día probablemente no tendríamos un número tan alto, igual tendríamos. Estamos en una catástrofe mundial, nosotros no íbamos a ser exentos de aquello, pero creo que podríamos haber evitado esta curva tan alta que tiene colapsado más del 95% de las camas ocupadas y con un sistema de salud que está extenuado. Bueno, se estima 4.300 camas que se tienen que habilitar de aquí a los próximos días, pero lo cierto es que se le está pidiendo 102 camas UCI al Hospital Sotero del Río y son sus funcionarios quienes dicen es imposible porque no tenemos espacio, no tenemos personal y no nos da el tiempo y tampoco la salud mental como para llevarlo a cabo. Roxana, usted estaba pidiendo la palabra, está con Matías Vera. Sí, mira, primero que nada saludar igual a los panelistas que ustedes tienen, a la doctora Molina, que la conocemos hace tiempo, también nos acompañó en la lucha para defender el Hospital Sotero del Río, que no fuera concesionado. Las responsabilidades pueden existir individuales, pero la responsabilidad mayor en el mal manejo de esta pandemia ha sido de la autoridad y de este gobierno, porque no solo el ministro de turno. ¿Ya? Por lo tanto, quienes tenían que dar las señales claras a la población son la autoridad. Cuando nosotros escuchamos al ministro, a su secretario en enero, en febrero, nuestro propio director del hospital nos dijo, se viene la cosa peor para marzo y para abril. Y nos dijo tal cual porque nosotros no creemos en las cifras alentadoras. Sabíamos que los permisos de vacaciones y mantener todo abierto iba a generar este problema que tenemos hoy día y que enfrentan las y los trabajadores, no las autoridades. Por lo tanto, ¿qué hubiese cambiado, la responsabilidad Roxana, mayor o qué debiese son hacerse? En el gobierno y no solamente del ministerio. Dime. Perdón, no te escucho. Hoy día estamos retrasados. Lo que dice la doctora de la trazabilidad es una cuestión, perdón, solamente que me dejes terminar. Sí, por supuesto. Epidemiología básica. Tomar el examen, trazar, aislar. Hoy día necesitamos seguir con eso. Hoy día Puente Alto cerró un supermercado por un brote de 28 trabajadores contagiados. Y eso es porque las medidas de condiciones de trabajo no son las adecuadas. Por lo tanto, ¿qué pedimos nosotros? Que eso se refuerce. La APS en Puente Alto, y le mandamos un saludo a los compañeros de Alejandro del Río, han estado movilizados por más de 5 días exigiendo recursos para la atención primaria y también rotaciones para el personal. Lo mismo que estamos exigiendo nosotros, porque no podemos enfrentar la pandemia solos. Si no llega un salario a las familias, porque el IFE ha sido un chiste para las familias, porque esa es la realidad, ¿cómo van a enfrentar la cuarentena? ¿Cómo enfrentamos la cuarentena si hay que salir a trabajar? Por lo tanto, vamos a tener más circulación del virus. Hay que tomar las medidas en serio. Salud no se puede hacer cargo de todo. Aquí se requieren medidas económicas, sociales, para que salud pueda atender a los pacientes más graves. Cuando la doctora decía que había que atender y priorizar, sepan ustedes que Sotero del Río, por indicación del Ministerio, sigue atendiendo en el sector ambulatorio. Por lo tanto, se sigue sacando lista de espera y entendemos que los pacientes no pueden esperar, porque si no vamos a tener después una ola de pacientes no COVID esperando. Pero no pueden pedirnos que reconvertamos camas cuando el CDT está lleno y full. Esa es la realidad de los hospitales. Entonces, ¿las políticas son coherentes o no son coherentes? ¿Priorizamos o no priorizamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde ponemos el foco de atención los trabajadores? ¿Al paciente que requiere ventilador o al que viene a tomarse un examen al sector ambulatorio? Pedimos coherencia, la pedimos en enero como Federación Metropolitana. Coherencia en las políticas públicas. Eso es lo que estamos pidiendo. Roxana, ¿qué medida tomaría, cree usted, o han conversado ustedes como funcionarios, claro, porque usted dice ya las medidas son tardías, pero hoy día, si de usted dependiera, de acuerdo a lo conversado con sus compañeros, ¿qué medida tendríamos que tomar como autoridad, como Estado, como gobierno, para que finalmente esto empiece a decantar, cree usted? Mira, primero que nada, hoy día nosotros pedíamos el mismo esfuerzo al sector público al sector privado. Las camas aparecieron por arte y magia el fin de semana y esta semana, del sector privado, lo estoy señalando. Porque los pacientes ya llegan a la urgencia y tenemos que atenderlo. No podemos cambiar la política cuando el paciente está entrando a la urgencia. Necesitamos que se haga el mismo esfuerzo el sector privado, los hospitales institucionales y que hoy día den respuesta a las personas que requieren hospitalización. Pero hoy día nuestros compañeros requieren más trabajadores, que podamos asumir un turno digno para trabajar. No podemos seguir con las 24 horas y 2 libres en el caso de los TEN y 24 y 3 libres el resto del personal. Requerimos recursos para contratar más personal y para tener los insumos necesarios y también los equipamientos. El fin de semana, el día jueves, antes del fin de semana largo, se aperturaron 6 camas aquí en el segundo piso de UCI. El sábado andaban corriendo buscando los conectores para las cánulas de alto flujo en la urgencia. ¿Cómo aperturo camas si no tengo todos los implementos?
¿Qué nos dijo el director del servicio hace 2 días atrás? Todavía MinSal no da los decretos con presupuesto COVID. Nos dicen, ocupen el presupuesto de apertura, pero todavía no hay presupuesto COVID. Recién hoy día le están haciendo los contratos a los honorarios. Los honorarios COVID aquí cumplieron 1 año, en marzo, y todavía no les pagan ni siquiera el bono COVID que el gobierno les comprometió y que salió con parafernalia, ¿cierto?, a decirlo, que el reconocimiento para los trabajadores era un bono de 200.000 pesos. Bueno, sepan que nuestros compañeros que llevan 1 año aquí todavía no se los pagan. Y muchos de ellos van a estar excluidos porque no van a tener los 7 meses. Entonces pedimos condiciones de trabajo para poder atender a los pacientes. Eso significa recursos, infraestructura y personal. Y también que la autoridad defina que estas 2 semanas que van a ser críticas, ¿cuál va a ser nuestra prioridad? ¿Las urgencias, las UCI, los laboratorios, los rayos? ¿O va a ser también sacar el sector ambulatorio? Porque eso no se puede entender. Hasta hace poco se sigue operando llamando pacientes a su casa. ¿Cómo yo llamo pacientes a operarse si tengo pacientes esperando en la urgencia? Pedimos coherencia. El paciente oncológico sabemos que no puede esperar, los pacientes pediátricos también, el que tiene riesgo vital no va a poder esperar. Pero los que pueden esperar, lamentablemente, por las malas decisiones y tardías políticas de este gobierno, van a tener que esperar hoy día para que atendamos los más graves. Yo les decía que hemos tratado de abordar este tema, esta cifra histórica lamentable, desde distintas aristas, ¿no? Desde el sistema de salud, con los especialistas, con exministros también. Pero queremos ponernos desde la otra vereda, desde un paciente, desde una familia que se ha visto afectada, digo, por el COVID-19. Vamos con Max Collao, que tiene a la familia Núñez Miranda. Por supuesto que sí, Ángeles. Oye, muy buen programa el que estamos haciendo, conversando con todos los artistas de la pandemia. Yo les voy a enseñar el milagro de Puente Alto. Claudia y toda su familia, junto a su marido, estuvieron contagiados con coronavirus. Por ejemplo, la chiquitita que está aquí, Antonia Belén. La peor parte la sacó Claudia, quien estuvo casi 1 mes intubada. Se salvó de milagro. Ella quiere hacer conciencia para todo el país y el mundo. Aquí, en Aquí Somos Todos. Por favor, la nota de Esteban Rus. Hola, soy Claudia Miranda. Aquí les presento a mis hijas. A todos nosotros nos dio el coronavirus, pero sobrevivimos. Por eso queremos contar nuestra historia. Los Núñez Miranda de Puente Alto se salvaron de milagro. Fueron cayendo uno a uno. El coronavirus había llegado a su hogar. ¿Y cómo se contagiaron? La verdad, yo creo que tiene que ver en el transporte público. La única forma, porque la gente no toma conciencia de usar mascarilla. El letal virus atacó primero al marido de Claudia el 27 de enero recién pasado, luego las 2 hijas del matrimonio, de 6 y 20 años, y finalmente Claudia, quien sacó la peor parte. A mi marido entre fines de enero, él cayó hospitalizado en el Hospital San José, diagnosticado con una neumonía en los pulmones. Una vez que su esposo había sido internado en el Hospital San José con oxígeno de alto flujo, Claudia también empezó a sentirse mal. Eso sí, sin saber que sus síntomas eran solo la punta del iceberg. No me sentía muy bien, estaba con síntomas de ahogo, me dolía la cabeza, me dolía el cuerpo. En la noche me costaba mucho respirar. ¿Tuviste miedo? Sí, mucho miedo. ¿Por qué? Por dejar sola a mi familia. Para mí fue realmente algo horrible. No se lo doy a nadie. Por un lado, Claudia estaba entre la vida y la muerte. Por otro, su marido menos grave, pero en observación. Y sin duda, la gran preocupación era saber cómo estaban sus hijas mientras ellos estaban hospitalizados. ¿Qué pasaba con tus 2 hijas? Porque también estaban con COVID. Claro, aquí en la casa encerrados nomás sin poder salir. Bueno, gracias a Dios tuvimos ayuda de familiares y acá de mis vecinos, que gracias a Dios se portaron muy bien con nosotros. Primero nosotros no creíamos en esto. Nosotros dijimos que era cosa del gobierno, todas estas cosas. Uno no cree. Pero cuando le pasa a algún familiar o le pasa a uno como me pasó a mí, yo en verdad que no se lo doy a nadie. Hoy en Aquí Somos Todos queremos acompañar a los Núñez Miranda, solidarizando con la gran prueba familiar que debieron vivir, justo en uno de los momentos más difíciles de la pandemia por coronavirus. Esta familia quiere hacer un llamado a la conciencia para que ninguna familia pase por lo que a ellos les tocó vivir. Quiero que ustedes tengan la conciencia
de que este virus mata. Por favor, yo les pido que se cuiden, que no salgan de sus casas, que sean un poco más tengan un poco más de conciencia. Una historia realmente conmovedora, impactante. Bueno, están aquí, yo les decía, de milagro. Yo comparto mucho lo que dice mi colega Natalia. Hay un grupo de personas irresponsables y otro grupo que obviamente que sale porque no está haciendo la fila porque quiere, sino que tiene que comer, hacer sus cosas, si no lo pasa muy mal. También lo decía el señor Mañalich. Hay un llamado de atención con estos irresponsables, por ejemplo, que se la toman a la ligera un virus que ha matado a mucha gente a nivel mundial. Sí, de todas maneras este bicho está matando cada día a personas. Y yo les pido que por favor tomen conciencia, pónganse mascarilla facial, lávense las manos, pónganse alcohol gel y por favor quédense de sus casas. Porque esto realmente yo lo pasé muy mal, yo estuve al borde de la muerte con todo esto. Max. Y ya como incluso está llegando a los niños todo esto, así que por favor cuídense. Ahora estás bien, ¿cierto? Sí, ahora sí, ya me estoy recuperando de a poco y prácticamente volví a nacer de nuevo y estoy en rehabilitación. Alguien me iba a hacer una pregunta, parece. No, quiero saludar a Claudia. Discúlpame, Max, es que quiero saludar a Claudia y agradecerle el testimonio porque el relato que vimos en la nota que preparaste es súper potente. Es ponerle nombre y cara a una realidad en donde, lo decimos todos los días, ¿no? Conocemos las cifras, pero ellos son sobrevivientes de una enfermedad que ha sido súper dura. Claudia, un beso afectuoso también a tus niñitas. Gracias por estar con nosotros. Y hay un punto que me llama mucho la atención. Usted dice, yo no creía, yo pensaba que esto era ya casi como una invención del gobierno, que nos obligaban a hacer algo y no estaba nada. Pero hoy día usted dice, tomen conciencia. ¿Cuál es, más allá del remesón que a usted le tocó vivirlo, estando hospitalizada, por qué cree usted que la gente todavía no confía en que esto de verdad pasa? Uno, y dos, ¿qué secuelas le ha dejado a usted esta enfermedad? Bueno, Ángeles, yo le quería darle las gracias por esta oportunidad que nos dio a nosotros como familia. Vemos todos los días su programa. Ay, qué lindo. Y bueno, a mí me dejó como secuela la parte del habla y de la parte para el caminar, que me falta un poco de estabilidad. Y eso por lo menos que... Bueno, nosotros de primera cuando llegó la pandemia a este país, en verdad no lo creíamos. Nosotros pensábamos que era como una broma, una mentira que se estaba hablando, pero cuando le llega a uno, ahí uno toma la conciencia de esto. Y fue tan compleja la situación en esta familia que Dayana se tuvo que hacer cargo de la familia porque el marido estaba hospitalizado, ella estaba intubada, está la Antonia, la chiquitita, y ella también estaba con COVID, o sea, las dos hermanas. Tú tuviste que sacar fuerza donde no tenías para poder cuidar también a tu hermanita y enferma. Sí, así fue duro, fue difícil, porque todavía hasta el día de hoy me duele así mal. Veo a los adolescentes de mi edad en fiesta, paseándose como si nada, o sea, de verdad, si no tienen para qué salir, no salgan. Mira, yo con mi hermana de 6 años, ella aburridísima, aquí miraba de la puerta de la entrada de mi casa, al pasaje como jugaban todos los niños, y ella mal, decaída, que le dolía la garganta, le dolía su cuerpo, y pucha, yo igual estaba en las mismas, me daban escalofríos, estaba con mucho dolor de cuerpo, la abrazaba en las noches, ¿De dónde sacaste fuerza? Ay, no sé, creo que la única fuerza que me dio y me hizo salir adelante con todo esto fue Dios, porque con Antonia todas las noches nos arrodillábamos y pedíamos a Dios, porque creo que de ahí fue toda la solución a esto, porque no sabría de dónde habría sacar la fuerza. Oye, la Anto, ¿dónde está ahora que tú hablas tan bonito de tu hermana? ¡Anto! ¡Anto! Para que la vea, para que te vea todo Chile. Ahí está, mira. Ahí está, ¿viste? ¿Cómo está ahí? Hola, Anto. Bien. ¿Te sientes mejor ya? Sí. Ah, ¿quieres decirle algo a la Ángeles que está ahí en el estudio? Bueno. ¿Cómo están todos? ¡Oh, bien, cosita más rica! Estamos todos bien.
¿En qué curso estás? En primero, En primero básico. ¿Y cómo te ha ido en el colegio? ¿Bien? bien. Oye, ¿qué piensas con respecto al coronavirus? Eh, ¿Te tocó fuerte? que todos se cuiden. Max Collao. Sí, seguimos en Puente Alto, con la familia que se salvó de milagro. Oye, Jairo, no he visto el monitor. ¿Estás peinado, amigo? Languelazo de vaca, mi compadre Jairo. Ya, querida, ¿alguien que quiera agradecer? Sí, quiero agradecer al Hospital Sotero del Río y a los médicos, a todo el funcionario de salud. Yo tengo una sorpresa para ti, porque yo estuve investigando. Hay una persona, un compañero de labores que ustedes aman, que quieren, que adoran, que lo ven siempre. ¿Quién será? ¿Quién será, Ángeles Araya? No sé, a ver, ¿qué dice la pantalla? ¿Quién aparecerá ahí? ¡Hola! ¿Cómo estás, Pancho Saavedra? Pero ¿cómo se le iba a caer la mascarilla? Oye, pero le salió hasta el habla a la Claudia. Claudia, qué gusto, qué gusto. ¿Escuchaste, Pancho? Cosita te dijeron. Cosita, hace rato que no me decían cosita, así que gracias. ¿Cómo estás, querida Claudia? Pero es de cariño. Ay, muy Le va a dar un soponcio, Pancho. Por favor, Claudia, tranquila. ¿Cómo estás? Qué gusto poder mirarte. Qué emoción también haber escuchado tu historia. Ya, ¿por qué no le dan un vasito de agua? Sí, algo. Le dar un soponcio. Le dan un soponcio. Sí. Como dice Luca, un bahío. Un bahío le va a dar a Claudia. ¿Pero cómo? Ya, eso. Mucha, pero es que yo ya no sé si me atrevo a darle noticias ahora. Dale nomás. Dale la noticia. Me tiene que decir. Y no para de reírse, igual que yo. Claudia, bueno, estuve escuchando tu historia, mis compañeros me lo contaron en la mañana y primero agradecer el cariño hacia los programas que uno realiza también con tanto amor, los viajes por Chile, los matrimonios y tantas otras cosas. Y nada, eres una mujer súper valiente que luchó, que hoy día además quiso entregar su testimonio para también llamar la atención de la gente y poder decirles que esto no es un juego. Hoy día tenemos cifras altísimas y lo único que te puedo decir es gracias por querer compartir tu historia de tanta lucha, porque eso es lo que hoy necesitamos, remover conciencias para que de una vez por todas también la gente, sobre todo aquellos porfiados que siguen rompiendo las reglas y violando las leyes, puedan entender que esto no es un juego, que ya hay demasiados muertos y que todos los días está muriendo gente. Tú eres una sobreviviente. Yo sé que en algún momento esto va a pasar, esto tiene que pasar, porque la fe no la podemos perder. Y yo la verdad que quiero regalarte algo a ti y a tu marido con mucho amor, porque sé que te gustan los viajes por Chile. Así que para ti y tu marido, 5 días y 4 noches en el glaciar Grey. ¡No! ¡Te pasaste! Gracias a ti y a tu programa, Lugares que Hablan. Ay, no sé cómo poder agradecer tu cariño, tu amor, en verdad. No sé, me gusta mucho cómo tú eres, el apego que tienes contra las personas. Ya, vamos a hablar entonces, ¿qué pasa con el IFE entonces? Usted dice que viene reforzado. ¿Qué tan reforzado y quiénes lo reciben? Hagamos entonces, porque esto comienza precisamente hoy, 8 de abril, y termina el próximo 18. No sé si vamos a poder ver en pantalla la lámina de apoyo. Ahí va. Y ahí vamos a ver. ¿Por qué estamos diciendo que el mes de abril va a llegar a más personas con un mejor monto y de una manera más simple? Porque, en primer lugar, ampliamos el grupo de hogares que pueden recibir este beneficio, desde un 60% mayor vulnerabilidad a un 80% del registro social de hogares. Adicionalmente,
todos aquellos hogares, como es el caso de Claudia, que recibieron el beneficio durante el mes de octubre, es decir, el sexto pago del IFE, que fue el que llegó a la mayor cantidad de personas, durante este mes de abril lo van a recibir de manera automática. Por lo tanto, no es necesario solicitarlo, pero si no lo recibiste en el mes de octubre, tienes hasta el próximo 18 de abril para hacerlo a través de la página web www.ingresodeemergencia.cl. ¿Y por qué estamos diciendo que también viene reforzado? Porque antes, cuando una familia estaba en transición, que era el caso también acá de la familia que nos estaba acompañando, ellos recibían 40.000 pesos por integrante familiar, es decir, 160.000. Este mes, tanto a las familias que estuvieron en transición o en cuarentena, les vamos a entregar 100.000 pesos por integrante familiar, habiendo estado al menos un día en transición en cuarentena. Y eso significa que, por ejemplo, en el caso de la misma familia, son 400.000 en vez de 160.000 los que va a recibir. Ya, es harta información que uno se va perdiendo entre medio. Entonces, si yo ingreso a www.ingresodeemergencia.cl, está claramente explicado, yo puedo poner mi RUT, por ejemplo, y automáticamente me dice si es que soy beneficiario o no. Si es que ya recibió el aporte 6, de manera automática le va a salir un mensaje donde le dice que no es necesario solicitarlo y que se lo vamos a depositar a partir del 30 de abril. Ya. Si es que lo está solicitando por primera vez, solamente con su RUT va a tener que indicar un correo electrónico, una cuenta de ahorro o vista en la cual nosotros le podamos depositar y una declaración de ingresos que dé cuenta que hoy día esa persona perdió su trabajo, sus ingresos no los está pudiendo generar, y de esa manera nosotros evaluamos su solicitud y en la medida que, como ya lo decía, esté dentro del 80% de mayor vulnerabilidad al registro social de hogares y que los ingresos de ese hogar estén bajo el umbral establecido en la ley, va a poder recibir el beneficio a partir del 30 de abril próximo. Perfecto. Con respecto al bono clase media que se aprobó en el Congreso y que estaba listo para ser ley, en estricto rigor, ¿cuándo comienza a regir y quiénes son beneficiarios? En el caso del bono clase media, esto va a comenzar el 17 de abril, se va a habilitar el espacio para que las personas lo puedan solicitar. Esto se hace a través de la página del Servicio de Impuestos Internos, www.sii.cl. ¿Quiénes lo pueden solicitar? Todos aquellos trabajadores que tenían un ingreso desde el salario mínimo hasta los 2 millones de pesos, que han tenido una disminución de sus ingresos de al menos un 20% en lo que fue el segundo semestre del año 2020 comparado con el segundo semestre del año 2019, antes que partiera la pandemia. Y una noticia, porque hemos mejorado en relación a lo que fue la versión del año pasado. Todos aquellos que estén entre el tramo del salario mínimo y hasta los 408.000 van a poder efectivamente estar exentos de tener que demostrar esta caída. Por lo tanto, automáticamente, si lo solicitan, podrían recibir un bono de 500.000 pesos, que en caso que ese trabajador tenga un registro social de hogares, va a poder llegar a ser 750.000 en la medida que hayan adultos mayores de 65 años, niñas y adolescentes o personas con discapacidad en ese hogar. Bien. Subsecretario, ¿usted podría venir en otra oportunidad para responder las preguntas de nuestros televidentes? Todas las preguntas, Ángeles, sabemos que son muchas las dudas que hay, y un dato para ayudar a que las personas que nos están viendo sepan a qué beneficios pueden acceder. Habilitamos una página que es www.reddeprotección.cl, en la cual incluimos un buscador de beneficios. Ahí tú no tienes que poner ni tu clave única ni tu RUT, solamente responder un par de preguntas muy simples, y de esa manera, según cual sea la situación que tú estás viviendo, si perdiste un empleo, si estás enfrentando una enfermedad de alto costo y tienes deudas, tú puedes acceder ahí y ver los beneficios que están disponibles en esta pandemia y que son parte de la red de protección que ha dispuesto el presidente.